Acabo de terminar de ver el primer episodio de la serie, se llamaba Pedro Infante, y quiero contarte mi opinión dividida en 3 secciones: lo que me gustó, lo que no me gustó y una conclusión final del episodio. La serie nos da la siguiente aclaración: la historia está inspirada en hechos reales, pero la mayoría de las situaciones fueron dramatizadas o ficcionadas, pero no nos dice cuáles. Y esto es lo que haré para ti, pues muchas personas, por ejemplo, están escandalizadas con ciertas cosas que en realidad nunca pasaron. Lo que me gustó. Me gustó la escena donde vemos el avión pasando sobre el centro de Mérida a segundos de estrellarse. Esto sucedió así como lo vemos en la vida real. Muy buena escena. Me gustó que el actor Mario Morán buscó recrear los gestos y movimientos de Pedro Infante, aunque en la vida real el actor en ese momento era casi 10 años más joven que Pedro, y pienso que se nota la diferencia de edad, pues el actor en este momento tiene 31 años de edad. Las cosas que no me gustaron de su actuación las mencionaré en la siguiente sección. Me gustó que en el episodio vemos a Pedro Infante llamando a Irma Ratoncito. Este era el apodo con el que Pedro la llamaba de cariño, y vi que sí hubo un interés por investigar estos pequeños detalles que se agradecen. Me gustó el detalle de mostrarlo con unos lentes iguales a los que usaba Pedro, aunque tengo entendido que la mañana del accidente él usó lentes de aviador y no este modelo, puesto que él iba a volar. Me gustó que nos mostraran a su padre en su faceta de músico. Ignoro si él haya musicalizado películas mudas como lo vemos en este episodio, pues tengo entendido que su trabajo era más que nada en orquestas o dando clases de música. Aquí vemos a Pedro Infante sentarse a tocar el piano con su padre, pero esto fue ficticio. Pedro no tocaba el piano en su infancia. El primer instrumento que aprendió a tocar fue la guitarra mucho después. Me gustó la tensión en la escena donde vemos al joven Pedro con su novia Chabela. Sentí que apenas aquí el episodio comenzó a ponerse bueno, y tengo entendido que en la vida real Pedro sí tuvo una novia llamada Chabela, y fue una relación que le dejaría marcado para siempre. Pueden encontrar más información sobre esto en el grupo de Facebook Pedro Infante, el ídolo inmortal, administrado por el biógrafo de Pedro, Héctor Bueno. Personalmente, me encantó cómo luce esta escena donde Pedro se estaciona al lado del avión, aunque en la vida real el avión era mucho más grande de lo que vemos aquí. A pesar de todo, Pedro no dejó su moto al lado del avión, pero aquí se agradece este detalle visual. Es poético si lo vemos así. Aunque Pedro le da una caricia al avión y parece estimarlo como para reforzarnos la idea de que él amaba todo lo relacionado a volar, en la vida real Pedro odiaba esta aeronave, pues había tenido varios sustos de muerte con ella en el pasado, lo cual te lo conté a detalle en este pequeño video que te dejo en los comentarios. Me gustó otro pequeño detalle que tomaron en cuenta donde Pedro le pregunta al capitán Vidal cómo estaba, y él le dice que ya bien. Esto me agradó porque en la vida real el capitán Vidal estaba en incapacidad laboral por una cirugía, pero por buena gente aceptó trabajar esa mañana ya que lo necesitaban. Esta escena, aunque dura pocos segundos, tiene bastante historia detrás, ya que aborda el tema que sí sucedió en la vida real sobre el contrabando. A pesar de lo que vemos aquí, en la vida real nunca se supo si Pedro estaba al tanto de que su propia empresa contrabandeaba, pues cuando él falleció, incluso en ese mismo vuelo se encontró contrabando en la carga. Me gustó la atención con la cual manejaron el tema, y pienso que vale la pena seguir viendo más al respecto. El actor que interpretó a Ruperto Prado me agradó en este papel, aunque no se parece nada al Ruperto de la vida real. Espero que siga apareciendo este personaje porque fue también algo importante para Pedro Infante en la vida real, aunque Ruperto también le pagó mal a Pedro cuando murió. En el minuto 33, Pedro Infante se refiere a sí mismo como Capitán Cruz al hablarle a la torre de control, pues como sabemos, Pedro no usaba su primer apellido, Capitán Infante, ya que buscaba pasar desapercibido entre los paparazzis usando su otro apellido, Pedro Infante Cruz. Buen detalle mencionar esto, como dije, son pequeñas cosas que pueden pasar desapercibidas, pero se agradecen.
Por último, me gustó la escena final donde vemos el despegue del avión y cómo todo empieza a salir mal. La música de fondo me pareció bastante acertada y muy dramática, al igual que la actuación de Mario Morán, pero el accidente tal como ocurrió en la vida real fue mucho más dramático y aterrador de lo que vemos aquí en esta escena, y se omitieron bastante detalles que me hubiera gustado ver, al igual que se añadieron otros que no sucedieron, por lo que ahora comienzo con la sección Lo que no me gustó de este episodio. Espero lograr explicarme en lo siguiente, pero desde el inicio del episodio me costó creer que estaba viendo el México de los años 50. Por ejemplo, esta escena de la cinta Volver al Futuro 2 se filmó en 1989 y nos están mostrando una ciudad de los años 50, y yo realmente me la creo. Pero aquí sentí en todo momento que todo era demasiado falso y artificial. La escena donde vemos caer la motocicleta de Pedro es ficción. Pedro llegó al hangar de Tamsa en su motocicleta, pero no se la llevó en la carga. Pienso que fue un detalle innecesario lo de mostrarnos esto, ya que en el episodio Pedro deja su asiento para ayudar a arrojar la motocicleta al vacío, cuando en realidad nada de esto sucedió. Por otro lado, tengo entendido que realmente no se sabe si el mecánico Bautista arrojó o no parte de la carga al vacío, pues en la vida real habría sido imposible caminar dentro del avión, abrir la puerta, desamarrar la carga y lanzarla. Algo que no me gustó mucho fue el acento de Pedro Infante, ya que por momentos me pareció un acento tipo Cruz Treviño Martínez de la Garza, y por otros momentos pareció un acento tipo Pepe el Toro, pero en esta escena el acento que el actor le dio a Pedro me pareció el más cercano a como él hablaba en la vida real. Por otro lado, el acento de la ayudante doméstica de Pedro me pareció igualmente bastante irregular, porque primero hablaba con un acento forzado y cuando reciben los periodistas de pronto usa un acento yucateco falso y después vuelve a cambiar su acento a otro distinto. No sé si esto fue a propósito, pero me pareció bastante inconsistente. Ana Claudia Talancón apareció en la cinta como cayó del cielo, siendo pareja del Pedro Infante interpretado por Omar Chaparro, pero ahora en esta serie nuevamente aparece ella, repitiendo de pareja de Pedro Infante. No entiendo si esto fue una casualidad, pero a opinión muy personal, no me agrada ella en este preciso papel. Mis respetos para ella. Me encantó su actuación, lo hizo muy bien, pero siento que el papel no lo disfruto con ella. Pero ahora hablaré sobre el papel que ella interpretó de forma magistral. No me gustó la María Luisa que nos mostraron. La María Luisa que estamos viendo aquí no tiene nada que ver con la de la vida real. Ella no odiaba ni insultaba a Pedro, jamás se dirigieron la palabra a ambos como los vemos aquí. Cuando ambos hablaban por teléfono, se hablaban con respeto y cariño, y María Luisa siempre le mandaba la bendición a Pedro al terminar la llamada. Existen bastantes cartas donde podemos leer cómo le hablaba Pedro a ella, siempre con cariño y gratitud. Todo lo que vimos aquí es falso. María Luisa en la vida real no quería meter a Pedro a la cárcel. Ella solo quería divorciarse. Pedro fue quien cometió los delitos de bigamia y divorcio fraudulento, por lo que tristemente Pedro terminaría sí o sí en la cárcel por su propia culpa. En la vida real, María Luisa escribió un libro donde contó toda su historia al lado de Pedro Infante, por lo que te recomiendo su lectura si quieres saber más al respecto. En el libro del escritor Paul Riquelme, Pedro Infante, el rey más humilde del mundo, se cuenta todo lo que hizo Pedro Infante en su último día de vida, por lo que todo lo que vemos en la serie sobre sus últimas horas es ficticio. Por ejemplo, él asistió en la noche a un evento social donde cantó algunas canciones para una periodista que estaba siendo homenajeada. Esto no lo mostraron en este episodio y pienso que lo desaprovecharon, pues en mi opinión, pienso que en este evento Pedro Infante cantó por última vez en su vida, al menos en público. La casa de Pedro no es tal y como aparece aquí. La casa de Pedro la muestran casi como una hacienda cuando en la vida real no era así. De hecho,
La casa de Pedro Infante hoy es un hotel en Mérida y se llama Boulevard Infante, el cual te mostré en este video por si quieres ir a verlo. Tuve la oportunidad de hospedarme en este hotel y nada que ver con la serie, pero quiero pensar que nos querían mostrar a un Pedro Infante exitoso y rico, y quizás esto lo justifica. El gusto de Pedro por los aviones no estaba presente en su infancia, fue un gusto que descubrió en su vida adulta. Esta travesura donde Pedro saltó fue muy distinta en la vida real, pero definitivamente Pedro no soñaba en su infancia con ser aviador. Esto de ir a Chetumal o Belice nunca lo he leído. Pedro no había encontrado de hecho ni un solo boleto de avión comercial en esas fechas. Pedro pudo volar gracias a que era accionista de su propia empresa de aviones de carga, siendo su única oportunidad para llegar al Distrito Federal de inmediato. Su padre no era el alcohólico que vemos aquí, ni se llevaba mal con su propio hijo Pedro. Mucho menos le hacía ese tipo de comentarios de que no tenía huevos o de incitarlo a beber y ser mujeriego. Lo que sí es verdad es que Pedro odiaba el alcohol por lo que vio en su padre cuando él bebía, y Pedro se juró jamás beber cuando fuera grande. Y aquí pienso que nace el título del episodio. Pero su padre no fue así de malo como lo muestran aquí. Aunque Pedro es mostrado molesto con Antonio Matuk, en la vida real esto no fue así. En los últimos días de Pedro, Matuk le aconsejó como muchos el que se quedara mejor en Mérida hasta que todo se calmara. Matuk, además de ser su representante, era su compadre y amigo, aunque todos sabemos lo que le hizo a Pedro cuando él murió, e incluso lo que hacía a sus espaldas sin que Pedro lo supiera, pues él confiaba ciegamente en Matuk. En el minuto 30, donde vemos la muerte de uno de los hermanos menores de Pedro y prácticamente lo hacen responsable a él, también fue algo que nunca pasó y casi hacen ver como una mala persona a su madre por igual. No sé si la serie pretende hacer pasar como malos a toda la familia de Pedro, pues incluso el personaje de Matuk los llama zánganos y Pedro es mostrado como una víctima de su propia familia. Pero ya veremos cómo evoluciona esto en la serie, aunque esto no me gustó, ya que además de falso, lo consideré innecesario. Si una historia necesita villanos, ¿por qué sacarlos de la propia familia cuando esto no fue real? María Luisa es mostrada nuevamente como la mala en el aeropuerto, esperando a que Pedro llegue para arrestarlo con la ayuda de la policía, pero en la vida real, ella se dio cuenta de lo que había pasado estando en su casa antes de tomar el desayuno, de acuerdo con su testimonio en su propio libro. Esta escena es ficticia. En la vida real, sí habían dos oficiales esperando a Pedro Infante en el aeropuerto, pero se trataba de los escoltas que el expresidente Miguel Alemán le había proporcionado a Pedro para que lo cuidaran, pero esto no apareció en el episodio. Pedro no dejó su asiento para ir a ayudar al mecánico a arrojar su motocicleta. Esto nunca sucedió, pero Pedro sí dejó su asiento pero para cambiar de lugar con el capitán Vidal, razón por la cual los restos de ambos fueron encontrados en los asientos contrarios. Se cree que debido a la fuerza física de Pedro, lo mejor era que él tomara el mando para tratar de recuperar el control de la aeronave. El motor 1 no fue el que explotó como lo vemos en el minuto 36, sino el motor 4. Al final, vemos que Pedro y el capitán Vidal nunca intercambian sus lugares, lo cual sí sucedió en la vida real como dije. Ambos se tomaron del brazo y el avión finalmente cayó de cabeza. Se dice que el mecánico Bautista alcanzó a meterse de último momento dentro de un compartimento, razón por la cual sus restos fueron los mejor conservados. Conclusión. El episodio, a pesar de todo, siento que me gustó. Del 1 al 10, yo le daría un 6.5. No se debe tomar como una biografía de Pedro Infante, porque no lo es para nada. Hay que tomarlo como lo que nos están mostrando, una dramatización con bastantes hechos ficticios que yo considero innecesarios. He leído varios libros sobre Pedro Infante
y su vida tal y como fue, pienso que tiene todos los elementos para hacer una gran historia. No había necesidad de hacer pasar a gente buena como mala, cuando Pedro tuvo en la vida real amigos que resultaron traicionarlo tanto en vida como después de su muerte. El comentario que quiero hacer respecto al actor, y en vista de que he visto que muchos afirman que no se parece a Pedro Infante, pienso que se nos olvida que una cosa es imitar a Pedro Infante o parecerse a él, y otra muy distinta, el interpretarlo. He estado al tanto que durante mucho tiempo se han intentado realizar varios proyectos sobre Pedro Infante, pero muchos actores se han negado a interpretarlo porque temen el rechazo del público y arruinar así sus carreras. Simplemente veamos cómo le fue a Omar Chaparro, que de acuerdo a él, muchos incluso lo amenazaron de muerte por haber, entre comillas, insultado a Pedro con la interpretación que hizo de él, a pesar de que Omar Chaparro en la vida real idolatra a Pedro Infante desde siempre, y lejos de haber sido algo grato o satisfactorio para él, fue una pesadilla. Pienso que estamos listos para ver una cinta que sí muestre la verdadera historia de Pedro Infante y que el actor que lo interprete sea ayudado con inteligencia artificial para poner el rostro y la voz de Pedro Infante en él, y que sea una producción bien hecha, con una trama a cargo de biógrafos expertos en Pedro Infante, quienes supervisen la historia. Algo así pienso que sería bien recibido por el público, ya que ellos cuidarían que lo que veamos en la pantalla sería lo que realmente sucedió. Mientras tanto, pienso que el actor Mario Morán ha hecho un buen trabajo con el Pedro Infante que a él le han pedido interpretar de la forma y modo que se le ha solicitado. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Te gustaría que continúe viendo el resto de episodios para contarte qué fue real y qué no lo fue? Déjame saber tus opiniones por igual y suscríbete para conocer más historias del cine mexicano.